Hola, ¿cómo están, casa? Bienvenidos a esta parte nuevamente de conversaciones. El día de hoy me toca compartir este micrófono con mi estimado amigo Luis Lena, que es mi tocayo. Como acaba de comentar mi tocayo, bienvenidos. También les presento a mi amigo Luis Chaboya. Y es un gusto estar en este tiempo con ustedes para conversar de este segundo mensaje que Pablo nos acaba de compartir, que es la lectura. Y amigo, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció? De súper maravilla. Creo que la parte que ha venido siendo la serie trae un enfoque muy, muy especial. Me encantó la parte en donde introdujo el mensaje, ya que esto me empezó a despertar algunas cosas. A veces, como personas, pensamos que el leer una parte de la Biblia, como que la sacamos de ahí y decimos, es nuestra, y sí, el Señor me prometió esto, pero no sabemos todo el contexto que hay detrás. ¿Por qué? Porque no hemos leído completamente lo que dice. Entonces, cuando hacemos esa parte, entonces sacamos a ese texto de ese contexto y entonces se forma un pretexto. Entonces, eso es bien complicado. Entonces, hay que leer todo para poder entender realmente qué es lo que Dios quiere para tu vida, para la mía y para la de todo mundo. Uh-huh. Cierto, tocayo. Sí, en verdad lo que hoy nos acaba de hablar Pablo es muy importante. Y a mí en lo personal también Dios me habló mucho con esta parte. Debo de reconocer que yo también era de esas personas que al leer de la palabra nada más leía lo que pensaba que era lo que me tocaba y me convenía. Pero esta vez Pablo nos habló muy claro de que debemos escudriñar la palabra, la lectura, porque Dios tiene más allá de lo que nosotros podamos interpretar y que es algo muy importante, amigo Luis. Sí, así es. Fíjate que cuando estaba introduciendo también su mensaje, me vino a la mente una historia una historia que les voy a compartir. Es una historia de un hombre que se llamaba Edward Thomas Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia. Ya. A este tipo lo escogieron obviamente para eh, controlar la parte norte contra el ejército otomano que quería invadir, etcétera, con los aliados. Entonces, de alguna manera, este hombre se juntó con algunos personajes árabes que le iban a ayudar para hacer esa labor. Entonces, cuando él los llevó a Inglaterra para que de alguna forma estudiaran las estrategias, se dieron cuenta que cuando entraron al baño, empezaron a abrir las llaves del lavabo o las mezcladoras y salía agua. Entonces eso les sorprendió tanto que estos cuates empezaron a agarrar y a comprar todas las mezcladoras que pudieron comprar. Cuando llegaron a Arabia, se las llevaron y quisieron abrir el agua, no había agua. ¿Pero por qué? Porque desconocían toda la infraestructura que hacía que el agua fluyera por las mezcladoras. Y así nos pasa a nosotros. Pensamos que las promesas de Dios nada más son así y ya no las apropiamos y pensamos que el Señor va a hacer y va a actuar como nosotros queremos que actúe, como nos dice la palabra. Pero realmente no conocemos todo el trasfondo de toda esta cosa. Toda la infraestructura no la conocemos. Entonces eso me llamó mucho la atención y empecé a recapacitar sobre eso, ¿no? Entonces, sí es bien cierto, hay que leer completamente toda la obra completita para saber y entender cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque no es agarrar y decir, esto no es una varita mágica en la cual lo agarras y dices, ya el Señor de esta promesa, pum, y ya llegó, ¿no? Y otra de las cosas también que es caes en una desesperación porque el Señor no te contesta con esa parte. O sea, estamos acostumbrados a que de alguna manera las cosas se tienen que hacer a nuestro modo y en nuestro tiempo. Sin embargo, tenemos que entender que esta parte estamos sujetos a la voluntad de Dios.
Y si no leemos completa la obra, no vamos a llegar absolutamente a ningún lugar. Cierto, amigo. Y eso que acabas de decir es muy importante porque la verdad, amigo, tenemos que reconocer, o en mi caso personal, que yo lo he vivido cuando leo de su palabra y sobre todo en un momento difícil, sí, leo de su palabra y me apropio de algún versículo, pero creo yo que esa es la promesa que Dios tiene para mí y esa es la que se tiene que cumplir. Más hoy con esta enseñanza que nos dieron, si sigo leyendo más adelante, más claro me va a hablar el Señor y me va a decir y me va a contestar como tal, Él, no yo. Porque muchas veces lo que nos pasa, amigo, es que tú bien lo acabas de decir, es que leemos de su palabra y lo contestamos nosotros mismos. No nos esperamos. Así es. Dice el Señor, Dios me va a proveer. Ya estoy esperando a que lleguen las finanzas y que se llenen mis bolsillos. Oh, sí. Pero no leo más adelante que dice, Dios me va a proveer y nada me faltará. ¿Qué quiere decir? Que sí, Dios me va a dar lo suficiente y que no me va a faltar, pero en ningún momento me está diciendo que me va a llenar los bolsillos de dinero o las cuentas bancarias. No me va a faltar nada. Así es. Pero es muy importante tomarlo en cuenta y, tocayo, qué bueno que de veras, que gracias a Dios lleguen estos mensajes porque es importante que mucha gente estamos o nos atoramos en esas situaciones y que nos las aclaren. Sí. Y qué mejor que llegue de aquí, de nuestra casa. Sí. ¿Cómo debemos estar conquistando todo esto? Porque esto es una conquista, como el pueblo de Israel, cuando el Señor les prometió que la tierra prometida, etcétera. No, cuando llegaron ellos no estaba vacía, estaba habitada. Entonces ellos tenían que luchar para poder hacerse de lo que el Señor les había prometido. Entonces también igual, cuando nosotros estamos pasando de una serie de pruebas y vamos a llegar a una tierra prometida, sí vamos a pasar por un desierto, evidentemente. Cierto. Pero ese desierto es una preparación para que de alguna manera cuando lleguemos podamos hacerle frente a todo lo que hay. A veces, fíjate, y te voy a contar otra pequeña historia, también me remonté tal vez a la situación de mi adolescencia, que no hace mucho tiempo, ¿verdad? Fíjate que algo que siempre me mantuvo aquí en mi cabeza, revoloteando y toda la cosa, acerca del cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Mm. Entonces yo siempre me hice la pregunta, ¿cómo es posible que un ser tan pequeñito, o normal, le frotaran la lámpara y saliera un genio que todo lo puede, que todo sabía y de alguna manera te iba a conceder tus deseos, ¿no? A ver, te voy a dar el deseo que tú quieras. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que este ser tan grande pueda obedecerle a alguien tan pequeñito? Y así parece que nos pasa con esta parte. Yo no entiendo por qué a veces pensamos que esto es la lámpara de Aladino. ¿Le frotamos a la Biblia o le frotamos a la situación de la lectura y no leemos correctamente y creemos que ese ser tan maravilloso y tan gigantesco como es Dios va a venir y te va a hacer lo que tú quieres? No, así no es la cosa. Hemos vivido o he vivido con la marca equivocada. Sí. Porque para eso también igual hay que hacer muchísimas cosas. Porque las promesas de Dios muchas veces son condicionales. Tú tienes que hacer algo para que Dios te dé algo. Como el pueblo de Israel cuando iba a cruzar el Mar Rojo. Primero te mojas los pies y yo después abro el mar. ¿Ok? Y esa es la parte que a veces no entendemos. Sí, y fíjate que hay algo también muy importante en esto. Y acláramelo, amigo, si es cierto que estoy en verdad o en un error. Pablo nunca nos dijo en ningún momento que no leyéramos un versículo. Uh-huh. No. Él lo que nos comentó es que leyéramos completo. Claro. Que demos ese tiempo como tal a la lectura y a la palabra del Señor. Porque, como lo dice en su palabra, la palabra del Señor es viva y eficaz. Así es. Entonces,
Pablo lo que nos exhorta es a leer, pero con esa dedicación como debe de ser, y no nada más a interpretar y a leer algunos versículos que después, como él decía, y yo voy a poner esa, que no lo ocupemos como una lotería, a ver cuál nos toca, a ver cuál es la qué versículo me cae bien para mi situación que hoy estoy viviendo. No, él nos invita a leerlo completamente. Sí. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la verdad. Y algo también muy importante y que de veras le damos gracias a Dios, aquí en casa también, que tenemos nuestra agenda. Y diario nos invitan, no nos obligan, nos invitan a leerlo. Pero hoy nosotros sabemos que es para bendición nuestra. No es una obligación, amigo. Es una bendición que hoy nosotros tenemos aquí en casa. Y que no debemos de desaprovechar esa oportunidad, porque muchas veces a través de la palabra Dios nos ha bendecido y nos ha permitido también ayudar a otras personas, pero con la palabra, no con nuestra experiencia, no con lo que yo creo, no con lo que le pasó al amigo, no. Entonces es muy importante esta parte y pues yo la quiero resaltar en este momento. ¿Cómo ves, amigo? No, por supuesto, yo creo que ahí totalmente de acuerdo contigo, porque de alguna manera a través de este devocional que nosotros estamos haciendo, te va llenando del Señor, y entonces ya tienes respuesta, porque no puedes dar lo que no tienes. Así es. Entonces cuando tú estás lleno de todo esto, ya sabes qué compartir, ya sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero no nada más esa parte. Fíjate, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue acerca hizo énfasis en el versículo que está en, Oseas 4:6, acerca de mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, esta parte también dices, híjole, y por tanto, evidentemente, los había desechado del sacerdocio y toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No caer en esta parte, sino más bien seguir con esta situación de estar en frecuencia con Dios a través de ese devocional que ha sido, pues no sé, una bendición gigantesca para muchos y más que evidentemente si lo estás teniendo. Ese devocional no está nada más por haber estado ahí. No. Ese devocional ya tiene años que lo hemos estado haciendo y la verdad es una que bendición para todos. Por amigo. supuesto, sí, así es. Y ya sabes entonces qué es lo que Dios quiere para ti, ya sabes más o menos cómo menearte en muchas cosas y qué compartir con algunas personas, ¿no? Porque hay personas que todavía están en esa situación, digamos que hasta cierto punto de ignorancia, porque piensan igual, están con la mentalidad anterior. Por eso también igual aquí nos dijo Pablo, es que hay que cambiar esa mentalidad, como Pablo, nuestro director, y Pablo, el apóstol. Entonces nos digo, ya renueven su mente, hay que estar, porque hay otras cosas más ahí adelante. Entonces, muchas de las cosas nos estamos perdiendo porque no tenemos la facilidad de leer completamente la obra o la obra completa, ¿no? Entonces eso para mí, te digo, me tocó tanto que yo digo, la verdad es que esto del tiempo que yo le destino a hacer mi devocional no es tiempo perdido, más bien es el tiempo que de alguna manera se lo dedico a Dios para poder cultivarme aún más, para poder dar algún consejo. Nosotros que estamos en la situación de dar clase en Casa Crece, también igual compartirlo con nuestros alumnos, y eso la verdad es algo... Sí, porque es la base, la palabra es la base de la enseñanza, no es nuestra experiencia, es hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. Sí. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En su palabra, en la lectura, en este tiempo en que le dediquemos a Él. Dios no nos pide un tiempo exacto, pero sí un tiempo ahora sí, de entrega, un tiempo de que sea para Él dedicado. ¿Por qué? Porque también al tener esa lectura tenemos una intimidad con el Señor. Claro. Ahora sí, con todo respeto, es Él y soy yo. Sí, así es. ¿Me entiendes? Y eso es muy padre. Ajá. Es como ahorita lo que estamos hoy en este momento haciendo. Estamos platicando y
Me es muy agradable estar platicando contigo. Te agradezco. Pero qué mejor, ahora sí, amigo, ¿Ya? qué mejor que con nuestro Señor. Por supuesto. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el manual de vida, que es su palabra. Justamente. Y eso, somos de alguna manera un testimonio fiel, que no hemos logrado muchas cosas, pero algunas cosas hemos cambiado a través de su palabra, sin necesidad de que alguien venga y me diga, ¿sabes qué, Luis? Esto que estás haciendo está mal. Conforme yo voy leyendo de su palabra, Claro. Dios me va hablando con amor, ¿eh? Dios Así me es. va hablando, esto ya no se hace, Luis, esto es abominable, esto no es correcto Claro. a los ojos de Dios. Oye, no puedo cerrar mis ojos y mi razonamiento Sí. con lo que Dios me está hablando Por aquí. supuesto. Claro. Entonces, la verdad, esto que acabamos de vivir este domingo pasado fue algo, ahora sí como dice un amigo de acá, padrísimo. La verdad, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por la vida de Pablo, porque a través de él llegan estos mensajes a nuestra vida y a nuestro Sí. corazón. Y que esto, lo importante que esto debe de hacer un clic en nuestras vidas Sí. para ser de bendición a otros. Esto viene a ser algo súper maravilloso. Desconozco cómo va a ser el siguiente mensaje, pero me imagino que también igual va a tener unas cosas súper excelentes, maravillosas, que vamos a seguir creciendo, y yo espero en Dios que también podamos estar presentes. Y también igual invitamos a todo lo que es Casa sobre la Roca. Tenemos 2 reuniones, a las 10 de la mañana, la primera, a las 12 la segunda, y que no se la pierdan, porque verdaderamente han estado pláticas súper interesantes y sobre todo han venido del corazón de Dios a través de nuestro director. Así es que los invitamos, espero que no falten, y la verdad es que es un súper banquete el que van a disfrutar. ¿Ok? Pues muchas gracias, amigos y amigas, y fue un gusto estar conversando con mi amigo Luis y para todos ustedes. Le damos gracias a Dios.